Buenos días, somos el grupo B2. Este grupo lo integra Abigail Clemente, Jocelyn Ajú, Edilma Ramírez, Génesis Marroquín, Carlos Marroquín y Mercedes Coche. Vamos a hablar de la NIA 210 que trata de acuerdo de los términos del encargo de una auditoría. Alcances. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad. La norma también nos dice, solo podrán aceptarse cuando el profesional ejerciente considere que se cumplirán los requerimientos de éticas aplicables, tales como la independencia y la competencia profesional y cuando el encargo presente determinadas características. Objetivo es aceptar o continuar con un encargo de auditoría, siempre y cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar, y para esto es importante considerar la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría, la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de una auditoría. Definiciones. A efecto de las normas, el siguiente término tiene el significado que figura a continuación. Condiciones previas a la auditoría: utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de los estados financieros y conformidad de la dirección. Y cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad, con la premisa para la aceptación de un encargo, criterios a los que se refiere la definición de encargo, de aseguramiento, que sean adecuadas y accesibles para los usuarios a quienes se destina el informe, que permite una evaluación o medición de la materia de análisis razonablemente congruente en el contexto de la aplicación del juicio profesional. Requerimientos. Condiciones previas a la auditoría. Para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor determinará si el marco de información financiera que se utilizará es aceptable. La dirección proporcionará al auditor la información de la que tenga conocimiento, información que sea relevante para el buen desempeño del auditor. Limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de la auditoría. Si la dirección o los responsables del gobierno incluyen en la propuesta de los términos la imposición o limitación al alcance del trabajo del auditor, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Otros factores que afectan a la aceptación de un encargo de la auditoría: el auditor debe evaluar si no se dan las condiciones previas a la auditoría. El auditor lo discutirá con la dirección. Acuerdo de los términos del encargo de la auditoría. El acuerdo acordará los términos del encargo de la auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad. Este acuerdo se hará constar en una carta o encargo u otra forma adecuada por escrito. Y es importante incluir los puntos relevantes como el objetivo, el alcance, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección, identificar el marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros, estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor, y una declaración de que puede existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran en lo esperado. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre las auditorías recurrentes. Cuando se da este tipo de auditoría, el auditor debe valorar la necesidad de revisar nuevamente los términos del encargo de la auditoría en conjunto con la dirección y determinar si es necesario realizar alguna modificación. Algunos puntos a tomar en cuenta para hacer modificaciones a los términos del encargo. Podemos mencionar cualquier término modificado o especial del encargo de auditoría,
cualquier modificación en la alta dirección o alguna modificación o actualización de la naturaleza de las actividades de la entidad. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta son las regulaciones legales y reglamentarias que puedan afectar el alcance de una auditoría. Eh, en cuanto a la aceptación de una modificación en los términos del encargo de la auditoría, el auditor debe evaluar de que esta solicitud que hace la dirección en hacer modificaciones sean razonables y que pueda medirse confiabilidad. También cuando la dirección, antes de finalizar la auditoría, pida que el encargo de auditoría tenga una seguridad menor, el auditor debe evaluar si es justificable estas modificaciones. Cuando hace modificaciones, tanto el auditor como la dirección deben dejar por escrito estas modificaciones a través de una carta de encargo. Si en dado caso la dirección no dejara finalizar la auditoría, el auditor lo que procede es no terminar con la auditoría y determinar la necesidad de informar sobre esta situación a otras partes. En este caso puede ser a los propietarios, a la junta directiva o a alguna autoridad que pueda darle seguimiento a estos inconvenientes que tuvieron. Algunas consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Dentro de eso tenemos 3 puntos importantes, como uno, las normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Número 2, marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Y 3, el informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. En este punto, el auditor debe evaluar si las disposiciones legales o reglamentarias no van de la mano con las normas internacionales de auditoría. Si este fuera el caso, el auditor debe anotar en el informe o el dictamen de auditoría algunos puntos importantes que den a conocer de que estas normas no cumplen con ciertas disposiciones o el porqué de la razonabilidad de este incumplimiento. Si estos puntos que el auditor pudiera anotar no fueran suficientes y de oportunidad para malinterpretación de la seguridad de la auditoría, en este caso el auditor no debe aceptar el encargo porque se está determinando que estas disposiciones no están cumpliendo con las normas internacionales de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 240. Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. Dentro del alcance tenemos que en esta norma va a tratar las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros y en concreto desarrollará el modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debido al fraude. Dentro de las características del fraude, las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que va a distinguir el fraude del error es que la incorrección subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros va a ser o no intencionada. El auditor le concierne el fraude que da lugar a las incorrecciones materiales en los estados financieros. Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Es importante que la dirección, supervisada por los responsables del gobierno de la entidad, ponga gran énfasis en la prevención del fraude, lo que puede reducir las oportunidades que éste produzca, así como la disuasión de dicho fraude. Los objetivos del auditor son: 1. Identificar el valor de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido al fraude. 2. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados y la implementación de las respuestas apropiadas. Y 3. Responder adecuadamente al fraude
o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Las definiciones tenemos fraude, que es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal, y factores de riesgo del fraude, que son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer un fraude o que proporciona a una entidad oportunidad para cometerlo. A continuación, pues yo les voy a hablar acerca de lo que es el requerimiento que establece esta norma. Escepticismo profesional. Como desarrollo del requerimiento general del escepticismo profesional, de acuerdo a la NIA 200, pues el auditor pues debe de reconocer que pueden darse incorrecciones materiales debidas a fraude, en la cual pues está obligado a poder indagar adecuadamente sobre los indicios de la falta de autenticidad de los documentos examinados, o ya bien sea con las respuestas incongruentes de la dirección o de algún órgano administrativo. La indagación de estos hechos pues pueden consistir de conformidad a terceras personas o poder recurrir a expertos para poder valorar la autenticidad de estos documentos. Discusión entre los miembros del equipo del encargo. Como parte pues de la discusión con el equipo del encargo de la probabilidad de que pueda existir alguna incorrección material que pueda establecer según lo apartado de esta NIA en la A10, pues deberá de tratarse el tema de fraude de forma objetiva con la posibilidad de que pueda existir alguna incorrección debida a fraude. Procedimientos de valoración del riesgo. En este requerimiento, pues se tratan las especialidades en que puedan existir algún fraude en la etapa de valoración del riesgo, según lo regulado de forma global en la NIA 315, en los apartados de la A18 a la 25, con el fin de poder obtener información para poder identificar los riesgos de incorrección material debida a fraude, en la cual pues el auditor deberá de indagar sobre las siguientes áreas: sobre la dirección y otras personas de la entidad, sobre los responsables del gobierno de la entidad, sobre la identificación de relaciones inusuales o inesperadas, o bien en la evaluación de factores de riesgo de fraude. Estas indagaciones entre la dirección y otras personas, ya sea algún empleado, algún auditor interno o algún asesor, pues sobre su posible conocimiento de algún fraude o alguna incorrección material, asimismo pues deberá de analizarse también por medio del control interno de la dirección, o ya bien sea con los responsables del gobierno de la entidad. Además, pues a través de los procedimientos analíticos, pues se analizarán en relación a algún tipo inusual o alguna inesperada situación, por si se pudiera poder ver algún tipo de incorrección, ya sea de forma material debida a fraude, pues se hará mención específicamente en los procedimientos analíticos relacionados con las cuentas de ingresos. Continuando con los requerimientos de la NIA 240, veremos lo que es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. La norma nos indica que el auditor deberá identificar y evaluar los riesgos en los estados financieros, en las afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables y la información a revelar. Dentro de los riesgos podemos mencionar el riesgo de fraude en el reconocimiento de los ingresos. Acá el auditor deberá evaluar cuáles transacciones y afirmaciones dan lugar a dicho riesgo. Este riesgo generalmente tiene su origen en una sobrevaloración de ingresos mediante el registro anticipado o registros ficticios, o en el traspaso de ingresos de un periodo posterior. También tenemos dentro de los requerimientos lo que son las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Mencionamos lo que son las respuestas globales, y estas el auditor los determinará según la necesidad para hacer frente a los riesgos. En la determinación de estas, el auditor deberá asignar y supervisar al personal, evaluar la selección y aplicación de las políticas contables por parte de la entidad e introducir un elemento de imprevisibilidad. También el auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores que respondan a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en las afirmaciones. Asimismo, procedimientos de auditoría
en respuesta a los riesgos relacionados con la elusión de los controles por parte de la dirección. El riesgo de elusión está presente en toda entidad, por lo que el auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos que le permitan comprobar la adecuación de los asientos de diario mayor y ajustes realizados para la preparación de los estados financieros, así como la revisión de las estimaciones contables. También tenemos dentro de los requerimientos lo que es la evaluación de la evidencia de auditoría. Acá el auditor deberá evaluar los procedimientos analíticos que fueron aplicados para alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad. Si el auditor lograra identificar una incorrección, deberá evaluarla y asegurarse si es un indicio de fraude. Si este fuera un indicio de fraude, deberá evaluar las implicaciones que esta incorrección tiene con otros aspectos de la auditoría, principalmente la implicación que tiene con las manifestaciones proporcionadas por la dirección. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. La norma nos indica que como consecuencia de un fraude o un indicio de fraude, el auditor determine que no puede continuar con la auditoría. Este determinará las responsabilidades profesionales y legales aplicables a esta decisión. Se lo comunicará a la persona o al encargado que lo nombró como auditor del encargo y asimismo se comunicará a la entidad el porqué, los motivos de la renuncia. Manifestaciones escritas. El auditor obtendrá de la entidad, de la dirección o cuando proceda del gobierno de la entidad, manifestaciones donde indiquen que ellos son responsables, por ejemplo, del control interno en relación al fraude y revelaciones al auditor sobre los fraudes o indicios de fraudes. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno. El auditor comunicará a la dirección sobre los fraudes o indicios de fraudes encontrados y cuando proceda a los responsables del gobierno. En casos en que la dirección esté involucrada en el fraude, pues ahí es cuando corresponde ser informados al gobierno de la entidad. Comunicación de un fraude a las autoridades adecuadas. El auditor, cuando se dé este caso, si, por ejemplo, con la normativa, si el código de ética se lo exige o se lo permite, o las leyes regulatorias se lo permiten, el auditor deberá de comunicar a una entidad ajena, a una autoridad ajena a la entidad, el fraude encontrado. Más que todo sería una entidad regulatoria, ¿verdad? Documentación. El auditor documentará las decisiones significativas que hayan tomado con el grupo del encargo en relación a los hallazgos sobre el fraude y también los riesgos y valoraciones encontrados en relación al fraude y comunicaciones de los hallazgos sobre el fraude que se hayan obtenido a la dirección. Gracias.